agradecer al Ilustre Colegio de Abogados de Cañete y a Audiápolis por la gentil invitación para el diplomado especializado en la Ley 30.364. El día de hoy, como bien lo señalaba el doctor Rieder, vamos a tratar los derechos humanos de las mujeres e integrantes del grupo familiar. Y evidentemente esto a partir del derecho a vivir una vida libre de violencia y discriminación en las relaciones interpersonales. En los últimos años hemos sido testigos de una creciente visibilización de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, tanto en nuestra región como en el mundo. Las cifras, vamos a ir viendo dentro del momento, son alarmantes. Solo en el primer semestre del año 2024 se documentaron más de 12 feminicidios al día en América Latina y el Caribe. Y en el Perú, entre enero y abril del 2025, se registraron 58 feminicidios y 93 tentativas. La doctora Flores señala que ponga el micrófono más cerca. Se oye muy lejos, discúlpeme. No, todo está bien, doctora. Ah, ya, perfecto. Gracias. Bien, como señalaba, muchas gracias, doctores. Bien, como señalaba, este es un problema estructural. Y esta ineludible realidad da pie a la necesidad de la Ley 30.364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y cómo es que esta recoge los derechos humanos de las mujeres y los integrantes del grupo familiar a partir de la recepción de los tratados internacionales. Ahora vamos a ver qué tratados internacionales recogen los derechos humanos de la mujer. Esta ley, promulgada el 26 de noviembre del 2015, tiene como objeto fundamental prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia ejercida tanto en el ámbito público como en el privado contra las mujeres por su condición de tales y contra los integrantes del grupo familiar. Vamos a ver que la ley 30.364 deroga la ley 26.260, que contemplaba la ley contra la violencia familiar, ¿no? De tal manera que la ley 30.364 recoge ambas manifestaciones de violencia. A lo largo de la conferencia, asimismo, en atención a que el enfoque radica en los derechos humanos, vamos a abordar y profundizar cómo es que los principios y enfoques que rigen esta ley, incluyendo el principio de igualdad y no discriminación, el enfoque de género, el enfoque de interseccionalidad, así como los distintos tipos de violencia que aborda y los derechos que protege, son necesarios para el abordaje desde los derechos humanos para seguir construyendo una sociedad más justa e igualitaria. Muy bien, voy a compartir las diapositivas que he elaborado para el día de hoy. Bien, creo que se ven por aquí. A ver, vamos a ponerlas así para que se vean mejor. Ahí está. Bien, derechos de las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esto lo vamos, como he mencionado hace un momento, las cifras de prevalencia tanto del feminicidio y violencia familiar y datos estadísticos, los he señalado, vamos a verlos muy puntualmente. Los datos que he brindado hace un momento tienen como fuente Mundo Sur, febrero del 2025. Este corresponde a los datos de América Latina y el Caribe. Como datos estadísticos, vemos también que el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en el año 2023, señala que al menos 3.897 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 27 países y territorios de América Latina. Esto representa al menos 11 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día en la región, según los últimos datos informados. Vemos también aquí, tenemos como fuente el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, CEPAL,
vamos a ver que se nos señala, tal y conforme hemos visto, que en América Latina, el Caribe, de los 36 países, esta es la información del último año disponible en números absolutos y tasas por cada 100.000 mujeres. Vamos a notar que Brasil es el que registra mayores números de feminicidio. Luego tenemos México, luego tenemos Honduras y ubicamos a Perú en un número relativamente alto, ¿no? De tal manera que si hablamos de cifras nacionales, cifras nacionales, en el año 2023, según el INEI, se registraron 7.998 denuncias por violencia sexual entre enero y septiembre del 2023. Y se señala que el 29.1% de mujeres fueron maltratadas y acudieron a una institución pidiendo ayuda. Entonces, en líneas generales, vemos que estos no son incidentes aislados, sino manifestaciones de estructura de poder y discriminación. Hace un momento hablábamos sobre cómo es que la ley 30.364 nace a partir de la derogación de la ley 26.260, que contemplaba la ley contra la violencia familiar y también la recepción nacional de los tratados internacionales que recogen los derechos humanos de la mujer. Y esto nos lleva entonces a que estamos hablando de la ley 30.364 como una manifestación de una realidad ineludible, ¿no? La cual es crucial. Pero si vamos a hablar de derechos humanos de las mujeres y los integrantes del grupo familiar y el derecho a vivir una vida libre de violencia, tenemos definitivamente que tocar el principio de igualdad y no discriminación como eje central. Y eso nos lleva a la primera pregunta. Si hablamos de derechos humanos de las mujeres, ¿estamos diciendo que las mujeres tienen derechos diferentes a los derechos de los hombres? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Qué dicen ustedes, doctores? A ver, hagamos una lluvia de ideas. Vamos a empezar a partir de la principal crítica que se hace a el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Se está discriminando a los hombres, estamos diciendo que las mujeres tienen unos derechos distintos a los de los hombres. A ver, vamos a ver si hay participaciones. Vamos a ver si tenemos participaciones por aquí. Así es, el doctor Vergara señala, hay una situación de vulnerabilidad. Muy interesante. Vulnerabilidad. Igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Así es, todos tenemos los mismos derechos. Igualdad ante la ley. No estamos... Tenemos que la doctora Tomanguillo señala que no se está priorizando a uno sobre otro, sino que por razón de la vulnerabilidad se recoge dicha situación y se protege. Vean qué interesante. Luego también la doctora Albán señala, buenas noches, doctor Connor, la doctora Albán señala que la mujer es más vulnerable. Y muy interesante, el doctor Rojas nos sostiene, estamos hablando de discriminación positiva, así es. Ahora vamos a profundizar ello. El doctor Núñez nos señala, las mujeres sufren más comúnmente casos de violencia. Y el doctor Joplak nos sostiene, se diferencia por su condición de mujer. El doctor Cabeza, existen derechos particulares respecto a las problemáticas que genera el feminicidio. Bien, estructuras de poder. Bien, entonces tenemos más o menos una lluvia de ideas que nos van aproximando a lo que vamos a desarrollar. En efecto, vamos entonces a hablar un poco sobre el derecho a la igualdad y no discriminación. Y para ello voy a tener el apoyo de la doctora Olenka. No sé si la doctora le pudieran dar
doctor Rieder, acceso al micro para que podamos revisar en conjunto lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sí, doctora, por favor, el área de sistemas le brinda coanfitrión a Olenka Oribe. Le agradece. Muchas, Sí, doctora, un momento, por favor. Olenka, ahí donde puedes activar tu audio. Bienvenida. Sí, buenas noches, doctora. Buenas noches a todos los presentes. La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que por considerar superior a un determinado grupo conduzca a tratarlo con privilegio o que a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de los derechos, que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza. gracias, doctora. Entonces, vemos que nos van, a partir de lo señalado por la Corte Interamericana en esta opinión consultiva 4 de 1984, nos sostiene más o menos lo que en esta lluvia de ideas estábamos desarrollando. Estamos hablando de la igualdad y se desprende de la dignidad. Y es incompatible toda situación que por considerar un grupo superior conduzca a tratarlo con privilegio o a la inversa por considerarlo inferior, y esto nos lleva a lo que nos señalan sobre la situación de vulnerabilidad, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimina en el goce de derechos. Es así que si profundizamos un poco más a partir de las demás opiniones consultivas, tenemos la 18 del 2003. La Corte aquí nos señala sobre la no discriminación junto con la igualdad ante la ley. Uno de los doctores señalaba la igualdad ante la ley. Pero ojo, también se nos señala la igual protección de la ley. Ahora vamos a ver. El elemento de la igualdad es difícil desligar de la no discriminación. La igualdad ante la ley prohíbe todo trato discriminatorio. El principio de igualdad y no discriminación posee un carácter fundamental para la salvaguardia de los derechos humanos. El principio de igualdad ante la ley y no discriminación impregna toda actuación del poder del Estado relacionada con el respeto y garantía de los derechos humanos. Es así que ello implica que el Estado, tanto a nivel internacional o en su ordenamiento interno, por actos de cualquiera de sus poderes o terceros que actúen bajo tolerancia, su tolerancia, aquiescencia o negligencia, no puede actuar en contra del principio de igualdad y no discriminación, en perjuicio de determinado grupo de personas. Y es más, este principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no discriminación, pertenece al jus cogens. No se admiten tratos discriminatorios en perjuicio de ninguna persona por motivos de género, raza, color, idioma, religión, convicción, etc. O cualquier otra condición. Y siguiendo esta línea, en esta misma opinión consultiva, se nos señalan y mencionan las obligaciones específicas. Dentro de estas, los estados deben de abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas directa o indirectamente a crear situaciones de discriminación de jure o de facto. A adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades en perjuicio de determinado grupo de personas. De tal manera que los estados solo podrán establecer distinciones objetivas y razonables cuando éstas se realicen con el debido respeto a los derechos humanos. El incumplimiento de estas obligaciones genera la responsabilidad internacional del Estado. Dos cosas aquí interesantes. Se nos han señalado que estas normas pertenecen al jus cogens. Entonces, ¿qué significa cuando nos alude que pertenecen al jus cogens? ¿Alguien podría mencionarnos? ¿Alguien sabe qué significa ello? A ver, voy a ir nuevamente al chat. ¿Qué significa que estas normas pertenezcan al jus cogens? Parece que es algo nuevo entonces porque no, no hay respuesta. Bien, entonces, con mayor razón vamos a profundizar. ¿Qué significa?
En el contexto del derecho internacional público, las normas de jus cogens son normas que, uno, son inderogables e imperativas. Significa que son fundamentales para la comunidad internacional y no pueden ser modificadas, derogadas o ignoradas por ningún tratado internacional o por la costumbre internacional. Dos, son aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional en su conjunto. ¿Por qué? Porque reflejan valores universales y principios éticos esenciales para la existencia pacífica y la protección de la dignidad humana. 3. Protegen valores fundamentales. Generalmente las normas de jus cogens se refieren a derechos humanos y prohibiciones que la conciencia de la humanidad considera absolutamente esenciales. Entonces, por esto es que veíamos que la Corte Interamericana hace un momento nos señalaba que estas normas pertenecen al jus cogens. ¿Por qué? Porque tienen estas características. Inderogables e imperativas, aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional y protegen valores fundamentales. Pero había otro punto también interesante que nos señalaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva que hemos revisado. Ay, no, todavía no voy a... Bien, vamos a seguir antes de profundizar un concepto que ya lo vamos a desarrollar en breve. Vamos a seguir con el principio a la igualdad y no discriminación. Recordemos, en este caso muy interesante, el caso Atala Rifo y Niñas contra Chile. Vamos a ver cómo es que se desarrolla el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades reconocidas sin discriminación alguna. Y sobre este principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, nos señala que la noción de igualdad se desprende directamente de la naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, ¿no? Por eso es jus cogens. Frente a la cual es incompatible toda situación que por considerar superior a un determinado grupo conduzca a tratarlo con privilegio o que a la inversa se le discrimine o trate con hostilidad. Nuevamente vemos que aquí se nos señala que el principio fundamental de igualdad y no discriminación aún ingresado al dominio del jus cogens y que estamos hablando, ya, eso es lo que quería resaltar. Estamos hablando de situaciones de discriminación de jure o de facto. Esto de manera distinta. Los estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias. Y es justamente lo que hablábamos hace un momento en la lluvia de ideas, ¿no? Discriminación inversa, como le denominan. Existentes en las sociedades, sí, pero en perjuicio de determinado grupo de personas. Ahora vamos a ver, a partir de ello, se nos señala en el caso Atala Rifo y Niñas que si un Estado discrimina el respeto o garantía de un derecho convencional, como lo es lo señalado en el artículo 24 de la Convención Americana, incumpliría la obligación establecida en el derecho sustantivo, ¿no? Bien, ahora vamos entonces de la formalidad a la realidad. Vamos a analizar de qué manera se alcanza la igualdad sustantiva. Y hace un momentito veíamos dos conceptos, la igualdad de jure y la igualdad de facto. ¿Alguno sabe qué diferencias hay entre la igualdad de jure y la igualdad de facto? A ver, veamos por aquí, vamos a ver. Justo acá tengo jus cogens, normas imperativas de derecho. Así es, doctor Razalde. Muy bien. Muy bien, con respecto a la igualdad de jure y la igualdad de facto, ¿alguien sabe qué diferencia tenemos entre estos conceptos? Muchas gracias, doctor. Igualdad legal frente a una en la práctica. Sí. Es básicamente el concepto coloquial, ¿no? Por decirlo así. El doctor Alexis, norma y hechos, sí. El doctor Rojas, de facto, igualdad en las circunstancias de hecho y de jure, igualdad en el derecho. Así es.
Igualdad de jure es la igualdad establecida en la ley, mientras que la igualdad de facto es la igualdad que existe en la práctica, la doctora Paula. Sí, estamos muy bien en esta lluvia de ideas, así es. Cuando hablamos de igualdad de jure, en la definición de esta podemos ver que es la igualdad formal. Se refiere a la igualdad ante la ley. La no discriminación en la creación y aplicación de las normas jurídicas. Significa que todas las personas deben de ser tratadas por igual por el ordenamiento jurídico sin privilegios ni distinciones arbitrarias. ¿Cuál es el fundamento jurídico? Evidentemente lo que señala el artículo 2 de la Constitución Política. Inciso segundo, a la igualdad ante la ley, nadie debe ser discriminado por motivo de origen, razón, raza, sexo, etc. Y el fundamento convencional, tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José, en su artículo 24. Pero siguiendo con ello, nos preguntamos entonces, ok, tengo la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley o la igualdad formal nos señala que todas las personas deben de ser tratadas igual por el ordenamiento jurídico. Pero ello entonces nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Es suficiente la igualdad de jure, la igualdad ante la ley para garantizar la justicia social? Y como señalaban los doctores en la lluvia de ideas, pues definitivamente no. Se necesita también la igualdad de facto. ¿Qué es la igualdad de facto? Es la igualdad material o sustantiva. Se refiere a la eliminación de las barreras y obstáculos reales que impiden a las personas de gozar efectivamente de los mismos derechos y oportunidades en la práctica. ¿Qué es lo que uno de los doctores nos señalaba, ¿no? Implica la necesidad de acciones afirmativas y políticas públicas que corrijan las desventajas históricas y estructurales. Ejemplos de desigualdades de facto, la discriminación por género, raza, origen étnico, discapacidad, nivel socioeconómico, etc. Manifestaciones, ejemplos también de las manifestaciones de estas, el acceso desigual a la educación, a la salud, al empleo, a la justicia, vivienda, etc. El fundamento ético y filosófico, la justicia distributiva, la dignidad humana y la realización plena de los derechos. Instrumentos para lograrla, acciones afirmativas, ejemplo, cuotas, programas especiales, incentivos, etc. Discriminación positiva, lo que nos señalaba el doctor hace un momento, medidas temporales para revertir las situaciones de desigualdad. Y esto lo voy a subrayar porque cuando veamos el inciso primero del artículo cuarto de la CEDAW, vamos a ver que justamente se nos señala que son medidas especiales de carácter temporal, ¿no? Políticas públicas diferenciadas, programas focalizados para grupos vulnerables. Entonces, ya tenemos las nociones sobre las diferencias de la igualdad de facto y la igualdad de jure. Y ahora vamos a algunos ejemplos para aterrizar un poco más y afianzar un poco más estos conceptos. Por favor, doctor Olenka, si fuera tan gentil. Igualdad de jure formal, norma. La Constitución de un país y sus leyes educativas establecen que todas las personas tienen derecho a acceder a la educación pública sin discriminación, incluyendo a aquellas con discapacidad. Se prohíbe explícitamente cualquier exclusión basada en una condición de discapacidad. La ley garantiza, por ejemplo, que no se puede negar la matrícula a un estudiante por tener una discapacidad. El enfoque. En este escenario de jure, la ley existe, es clara y establece un principio de no discriminación. Formalmente, la persona con discapacidad tiene el mismo derecho y la misma posibilidad legal de matricularse que cualquier otra persona. La igualdad de facto, material sustantiva, realidad. A pesar de la ley, en la práctica un estudiante en silla de ruedas se encuentra con que ninguna escuela pública de su barrio tiene rampas, ascensores o baños accesibles. Además, los materiales didácticos no están adaptados. Por ejemplo, no hay libros en braille para un estudiante ciego y los docentes no han recibido capacitación sobre pedagogía inclusiva. Como resultado, aunque la ley le permite matricularse, físicamente no puede ingresar al edificio escolar o participar plenamente en las actividades educativas. El enfoque para lograr la igualdad de facto
En este caso, no basta con la prohibición legal de discriminación, se requieren acciones concretas y medidas de adaptación, inversión pública para construir rampas y ascensores en todas las escuelas, capacitación obligatoria de docentes en pedagogía inclusive y uso de herramientas de apoyo, prohibición de materiales didácticos accesibles, libros de braille, audios, libros, software de lectura de pantalla, apoyo especializado dentro del aula, asistentes, terapeutas. Muchas gracias, doctor Olenka. Entonces, vemos cómo a partir de este ejemplo ilustrativo sobre el acceso a la educación para personas con discapacidad, vamos aterrizando un poco estos conceptos sobre las diferencias entre la igualdad de jure, que puede estar reconocida en cuanto a derecho en relación a este acceso a la educación para las personas con discapacidad. Sin embargo, en relación a la igualdad de facto, vemos que efectivamente se encuentran varios obstáculos. En el caso en mención, el ejemplo del acceso a la educación muestra claramente que si bien la igualdad de jure, el derecho a la educación para todos sin discriminación es el punto de partida fundamental, sin la igualdad de facto, es decir, la eliminación de barreras físicas, pedagógicas y actitudinales, ese derecho sigue siendo una mera formalidad y no una realidad. La función del derecho moderno es avanzar desde la mera igualdad formal hacia la realización efectiva de la igualdad material. Derechos humanos. De la misma manera, vamos a ver que en cuanto a la igualdad de jure, la igualdad ante la ley, todos tienen los mismos derechos y obligaciones en teoría. Vemos un ejemplo. Una ley establece que todas las personas tienen derecho a presentar una denuncia penal sin distinción de género. Una mujer que denuncia violencia familiar es recibida en la comisaría como cualquier otro ciudadano. Este es otro ejemplo de igualdad formal. Pero en relación con la igualdad de facto, es decir, la igualdad sustantivo real, la igualdad de resultados, esto implica eliminar los obstáculos que impiden que las personas disfruten plenamente de sus derechos en la práctica, a menudo requiriendo acciones diferenciadas. Ejemplos. A pesar de la ley, una mujer víctima de violencia podría enfrentar barreras como estereotipos de género en la atención, dudas sobre su testimonio al momento de recibir la denuncia y usted qué hizo para provocarlo, procedimientos revictimizantes, tener que relatar el trauma múltiples veces ante diferentes instancias, por eso justamente se tiene este enfoque y se prohíbe tomar en múltiples oportunidades las declaraciones a las víctimas. Faltas de recursos, ausencia de intérpretes, albergues seguros, etcétera, ausencia de capacitación de los operadores de justicia. Y esto como resultado, ¿qué es lo que trae? Que aunque una denuncia se recepcionó de jure, la mujer no accedió a una justicia efectiva de facto debido a las barreras sistémicas. Entonces vamos viendo cómo es necesaria la igualdad de facto para que esta igualdad de jure no tenga obstáculos. Y aquí les he traído un cuadrito muy interesante en el que vemos las características, tanto la igualdad de jure formal como la igualdad de facto material o sustantiva. En cuanto a definición, vemos que la igualdad de jure se refiere a la igualdad ante la ley, tal y conforme lo hemos visto, mientras que la igualdad de facto a la igualdad de oportunidades y resultados en la realidad social. La eliminación de los obstáculos y barreras reales. El enfoque, la primera se centra en el marco normativo y legal y la segunda en la realidad social, económica y cultural. ¿Qué es lo que busca? Corregir las desventajas históricas. En cuanto a naturaleza, es un ideal normativo y abstracto, mientras la segunda es un ideal práctico y concreto. Instrumentos, la prohibición de la discriminación en la legislación, los principios de universalidad y generalidad de las normas, mientras en la igualdad de facto estamos hablando de acciones afirmativas, la discriminación positiva, políticas públicas, etc. Entonces, estas son las diferencias de una y otra que permiten que
vayamos comprendiendo cuál es la necesidad de lograr la igualdad sustantiva. Y eso nos lleva entonces a la siguiente pregunta. Entonces, se requiere, bajo esa línea, lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Y vamos a ver que sí. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe de acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia, nos alude al principio de igualdad como que este contempla tres dimensiones. La ley debe aplicarse de la misma forma a las personas. En relación a la igualdad de trato, garantiza que la ley que se va a aplicar regule de forma igual la situación de personas que deben de ser tratadas de forma diferente, y la igualdad de protección asegura de gozar mismos derechos y oportunidades, así como libertades. Y es a partir de allí que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos destaca la protección jurídica de los intereses de ciertas personas y el deber especial del Estado de otorgar un trato preferente a grupos o protección especial a grupos discriminados o marginados. ¿Qué es lo que veíamos hace un momento, no? Sobre la necesidad de buscar la igualdad material. Se protege, ¿por qué? Por las específicas circunstancias y características de aquellas personas que se encuentran en una posición de desventaja. De tal manera que vamos comprendiendo por qué es que nace la Ley 30.364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer e integrantes de grupo familiar. Y veamos cuál es el origen y propósito. Por favor, doctor Olenka, si fuera tan gentil. El contexto histórico y necesidad. Promulgada el 26 de noviembre de 2015 en Perú. Surge como recepción legal de los tratados internacionales sobre violencia contra las mujeres y la persistencia de la violencia familiar, que las leyes anteriores no lograban abordar integralmente. Busca un marco legal especializado que garantice una protección efectiva y articule la respuesta estatal. Propósito central y enfoque integral. El objeto. El artículo 1 de la ley, prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Carácter integral. Aborda la violencia desde tres pilares esenciales. La prevención, medidas para evitar que la violencia ocurra, medidas preventivas. Protección, acciones inmediatas para salvaguardar a las víctimas y abordar el riesgo. La sanción, mecanismos para investigar y castigar a los agresores. 3. El impacto. No es solo una ley, implica un mandato de coordinación y acción intersectorial para todas las entidades del Estado. Exige una reconfiguración de procesos y procedimientos para atender con debida diligencia y enfoque de género. Herramienta clave para que cada funcionario público asuma su rol activo en la erradicación de la violencia. Gracias, doctora. Entonces vemos dos puntos interesantes aquí. Bueno, varios puntos interesantes porque es un tema conciso en relación a el análisis de la ley 30.364, pero hay dos puntos que quiero destacar. Primero, se nos señala que busca un marco legal especializado que garantice una protección efectiva y articule la respuesta estatal. Y se puede señalar, pero ¿y por qué? Si teníamos la ley 26.260 que contemplaba la ley de violencia familiar. Pero ¿qué es lo que sucede con la ley 26.260, que solamente contemplaba el ámbito privado de la violencia contra la mujer? Y si nosotros revisamos la ley 30.364, que la vamos a ver en breve, vamos a analizar que siguiendo la tónica de la Convención Belén do Pará, no solamente la violencia contra la mujer se circunscribe en el ámbito privado, sino también se puede manifestar en el ámbito público y en el ámbito estatal. De tal manera que la ley 30.364 contempla de una forma más amplia la violencia contra las mujeres sin reducirla solo al ámbito privado. Y otro segundo punto es que esta ley corresponde y surge como recepción legal de los tratados internacionales sobre violencia contra las mujeres. Entonces, esto nos lleva a la pregunta, ¿la recepción de qué tratados internacionales? Vamos a poder revisar que son dos los principales tratados internacionales que recogen los derechos humanos de las mujeres.
la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la Convención Belén do Pará, que fueron ratificadas por el Estado peruano en 1982 y 1996 respectivamente. Revisemos muy puntualmente algunos artículos resaltantes de la Convención Belén do Pará. Veamos, por favor, doctora Olenka, el preámbulo de la Convención Belén do Pará. Reconociendo que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmado en otros instrumentos internacionales y regionales, afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. Preocupados porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Recordando la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer adoptada por la 25ª Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres y afirmando que la violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad, independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases. Convencidos de que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida, y convencidos de que la adopción de una convención para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos constituye una positiva contribución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia que pueda afectarlas. Gracias, doctora. Varios puntos interesantes aquí en el preámbulo de la Convención Belén do Pará y el que más resalta es que se nos señala que la violencia contra la mujer no solamente constituye una violación de los derechos humanos y libertades fundamentales, sino que es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Es por eso que en el artículo primero se nos señala que la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta que se encuentra basada en su género. Y, como les mencionaba hace un momento, en el artículo segundo se nos describen los ámbitos en los que se desarrolla la violencia contra la mujer. En el literal A se nos señala que aquella que tiene lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual. Esto es el ámbito privado. Luego tenemos aquella que se realiza en la comunidad y perpetrada por cualquier persona. Esto es el ámbito público. Y C nos indica sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes donde quiera que esta ocurra. Este es el ámbito estatal. Y en cuanto a derechos protegidos, vamos a ver que el artículo tercero nos señala que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Y a partir de allí también en su artículo cuarto se nos mencionan los distintos derechos de reconocimiento, goce, ejercicio y protección de los derechos humanos, de vida, integridad física, psíquica, moral, libertad y seguridad personales, el derecho a no ser sometida a torturas, a la dignidad, a la igualdad de protección ante la ley y de la ley, el derecho a un recurso sencillo y rápido, a la libertad de asociación, a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley y el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas en su país. Y aquí, dentro de los derechos incluidos que nos señala el artículo sexto, ven qué interesante que aquí se nos vincula
los estereotipos de género, ¿no? La violencia contra la mujer y el enfoque relativo a los estereotipos de género. ¿Qué es lo que nos señala? El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros, el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación y el derecho de la mujer a ser valorada y educada, libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación. Dentro de los deberes de los estados, en el artículo 7, se nos indica que los estados partes condenan todas las formas de violencia contra las mujeres y convienen en adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en atención a ello, abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, actuar con la debida diligencia, incluir en la legislación interna las normas relativas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer. Medidas jurídicas para conminar al agresor, medidas apropiadas, procedimientos legales, entre otros. Y en cuanto a la CEDAW, vemos que en el preámbulo se nos alude de la misma manera también la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero sin distinción de sexo, es lo que nos señala. Y recuerda que a pesar de comprobar de que se señala, aquí se nos indica, a pesar de que se ha reconocido en la Convención Americana la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, sin embargo, se nos indica las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones. Y la discriminación contra la mujer viola los principios de igualdad de derechos y el respeto a la dignidad humana. De tal manera que nos indica que se reconoce que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia. Estereotipos de género. Y es a partir de allí que en el artículo 1 se nos alude a la discriminación contra la mujer y se señala que esta denota toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer sobre la igualdad del hombre, la base de la igualdad del hombre y la mujer de sus derechos y libertades. De tal manera que a partir de este concepto podemos realizar nuestro análisis. Cuando se nos señala distinción, exclusión o restricción, vamos a ver que se desarrollan distintas formas de discriminación. Pueden incluso ser comportamientos discriminatorios que se presenten como derechos de protección. Basada en el sexo, ahora lo vamos a analizar. Se nos indica que tenga por objeto o por resultado, es decir, se prohíben no solo los actos que tienen la intención de discriminar, sino adicionalmente aquellos que sin intención tengan ese resultado. Se nos señala también menoscabar o anular. Esto es, el acto discriminatorio puede tener distintos grados, ¿no? Puede ser parcial cuando se nos señala menoscabar o total cuando se nos indica, es decir, anular un derecho. Reconocimiento o goce de ejercicio puede producirse en las distintas etapas de la existencia de un derecho. Bien, y un punto interesante es el que desarrollábamos hace un momento. Les mencionaba que en el inciso 1 del artículo 4 de la CEDAW se nos indicaban las medidas especiales de carácter temporal. Y en efecto, en el inciso 1 se nos señala que la adopción por los estados parte de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto, que ya hemos revisado qué es, entre el hombre y la mujer, no se considerará discriminación en la forma definida en la Convención. De ningún modo entrañará como consecuencia el mantenimiento de normas desiguales o separadas. Estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato. Siendo así, vamos a revisar algunas recomendaciones del Comité de la CEDAW.
¿Qué es el Comité de la CEDAW? Es el órgano de expertos encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención para guiar a los estados y emite recomendaciones generales que son interpretaciones autorizadas de las disposiciones de la Convención, detallando las obligaciones de los estados en áreas específicas. Varios puntos importantes aquí. La recomendación número 35 nos señala que en relación al concepto de violencia contra la mujer, esta violencia está basada en género. Nos vemos que nos vincula a la violencia contra la mujer que se encuentra basada en su género, conforme nos señala la Convención Belén do Pará. Pero nos indica, la expresión violencia por razón de género contra la mujer se utiliza como un término más preciso que pone de manifiesto las causas y los efectos de la violencia relacionados con el género. La expresión refuerza aún más la noción de la violencia como problema social más que individual. Y esto, nos señala, se perpetúa en atención a la posición subordinada de la mujer respecto al hombre y sus papeles estereotipados. Dentro de las obligaciones de los estados, nos señala que corresponden a respetar, proteger y hacer efectivos los derechos de la mujer a la no discriminación y el disfrute de la igualdad de jure y la igualdad de facto, que ya la hemos desarrollado. Y un punto interesante que se los he resaltado aquí porque eh, esta recomendación nos describe, nos vincula la gravedad de la violencia contra la mujer y cómo es que esta puede incluso ser considerada tortura. Muy interesante porque esta recomendación número 35 nos brinda un enfoque que creo yo que es muy acertado sobre por qué es que este tipo de delitos no solamente afecta a los derechos humanos, sino requiere la necesidad de intervención estatal y justifica por qué bajo incluso las agresiones que son levísimas puede intervenir el Estado. Creo que por acá hay, ya me pareció. Bien, por favor, doctora Olenka, si pudiéramos dar lectura. La violencia por razón de género contra la mujer puede constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante en determinadas circunstancias, en particular en los casos de violación, violencia doméstica o prácticas tradicionales nocivas. En ciertos casos, algunas formas de violencia por razón de género contra la mujer también pueden constituir delitos internacionales. El comité respalda la opinión de otros órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos y de los titulares de mandatos de procedimientos especiales de que para determinar si los actos de violencia por razón de género contra la mujer constituyen tortura o trato cruel, inhumano o degradante, se requiere un enfoque que tenga en cuenta las cuestiones de género para comprender el grado de dolor y sufrimiento que experimentan las mujeres y de que los requisitos de propósito e intención para clasificar los actos como tortura se satisfacen cuando los actos u omisiones están asociados al género o se cometen contra una persona por motivos de sexo. El comité considera que la violencia por razón de género contra la mujer está arraigada en factores relacionados con el género, como la ideología del derecho y el privilegio de los hombres respecto de las mujeres, las normas sociales relativas a la masculinidad y la necesidad de afirmar el control o el poder masculino, imponer los papeles asignados a cada género, evitar desalentar o castigar lo que se considera un comportamiento inaceptable de las mujeres. Esos factores también contribuyen a la aceptación social explícita o implícita de la violencia por razón de género contra la mujer, que a menudo aún se considera un asunto privado y a la impunidad generalizada a este aspecto. Obligaciones de los Estados partes en relación con la violencia por razón de género contra la mujer. Responsabilidad por los actos u omisiones de agentes estatales. En virtud de la Convención y el Derecho Internacional General, el Estado parte es responsable de los actos u omisiones de sus órganos y agentes que constituyan violencia por razón de género contra la mujer, lo que incluye los actos u omisiones de los funcionarios, de los poderes ejecutivos, legislativo y judicial. El artículo 2, inciso D de la Convención, establece que los Estados partes, sus órganos y agentes deben abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación directa o indirecta contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esa obligación.
Los estados partes son responsables de prevenir tales actos u omisiones de sus propios órganos y agentes mediante, entre otras actividades, la capacitación y la adopción, aplicación y supervisión de las disposiciones jurídicas, reglamentos administrativos y códigos de conducta, y de la investigación, el enjuiciamiento y la aplicación de sanciones legales o disciplinarias adecuadas, así como de la concesión de reparación en todos los casos de violencia por razón de género contra la mujer, incluidos los que constituyan crímenes internacionales y en caso de incumplimiento, negligencia u omisión por parte de las autoridades públicas. Para ello deberían tenerse en cuenta la diversidad de las mujeres y los riesgos de las formas interrelacionadas de discriminación. Gracias, doctora. Esta recomendación es muy interesante. Primero, vemos que nos señala, nos limita el concepto de violencia contra la mujer y nos lo circunscribe a un término más preciso. Nos señala, conforme hemos visto precedentemente, que la expresión más adecuada es violencia por razón de género contra la mujer, como un término más preciso. Y luego, esta recomendación nos alerta sobre la gravedad de este fenómeno. Nos sostiene que incluso la violencia por razón de género contra la mujer puede constituir tortura, en particular en los casos de violación, violencia doméstica o prácticas tradicionales nocivas. Y nos recuerda, se requiere un enfoque que tenga en cuenta las cuestiones de género para comprender el grado de dolor y sufrimiento que experimentan las mujeres. ¿Y cómo es que los requisitos de propósito e intención para clasificar los actos de tortura se satisfacen cuando los actos u omisiones están asociados al género o se cometen contra una persona por motivos de sexo? Y es así que nos recuerda que la violencia de género contra las mujeres está arraigada en factores relacionados con el género, como la ideología del derecho y el privilegio de los hombres respecto de las mujeres, las normas sociales relativas a la masculinidad y la necesidad de afirmar el control y el poder masculinos, imponer papeles asignados a cada género o evitar desalentar o castigar lo que se considera un comportamiento inaceptable de las mujeres. Por eso es que nos recuerda, es que ya no se considera un asunto privado. Y es a partir de allí que esta recomendación general número 35 nos empieza a sostener cómo es que primero nos desarrolla el concepto y luego de ello nos vincula la gravedad de la violencia contra las mujeres por razones de género en los casos de violencia sexual, violencia doméstica y prácticas nocivas como tortura. Y justifica que este enfoque de tortura y malos tratos nos permite comprender que ya no estamos hablando de una situación que corresponda a un asunto privado. Y a partir de allí nos señala cuál es la responsabilidad de los estados parte por los actos u omisiones de los agentes no estatales. Nos sostiene la obligación de, en principio, la responsabilidad en caso de no adoptar las medidas apropiadas, porque efectivamente estamos hablando de actos que tienen gravedad. Y esto en atención a que la necesidad de adoptar todas las medidas apropiadas de prevenir, investigar, enjuiciar y castigar y ofrecer reparación por los actos o omisiones de agentes no estatales que den lugar a la violencia por razón de género contra las mujeres. La obligación de la diligencia debida, que ya lo vamos a ver. Es así que nos recuerda que un Estado parte que no adopte todas las medidas adecuadas para prevenir los actos de violencia por razón de género contra la mujer, en los casos en los que las autoridades tengan conocimiento o deban de ser conscientes del riesgo de dicha violencia, o el hecho de que no se investigue, enjuicie y castigue a los autores ni ofrezca reparación a las víctimas, constituye un permiso tácito o incluso una incitación a cometer dichos hechos. Y es a partir de allí que en relación a la gravedad de este fenómeno, se nos recuerda dentro de las recomendaciones que deben emitirse medidas legislativas generales y dentro de las medidas de prevención
Se nos señala también, además de adoptar las medidas legislativas para abordar las causas subyacentes de la violencia por razón de género contra las mujeres, también integrar contenidos sobre la igualdad de género en los planes de estudios, para centrarse en los papeles estereotipados asignados a cada género y promover los valores de la igualdad de género. Entonces, en cuanto a los aspectos más relevantes de esta recomendación 35, que es para mí una de las más completas en relación a las recomendaciones emitidas por el Comité de la CEDAW, tenemos que primero nos señala que violencia por razón de género contra la mujer es un término más preciso. También nos sostiene que es un obstáculo para la igualdad, que perpetúa la posición subordinada y los roles estereotipados de la mujer. Y es un grave obstáculo para la igualdad sustantiva. Nos sostiene en relación al origen y perpetuación que el género corresponde se encuentra arraigado en factores relacionados a la sociedad que tienen la necesidad de afirmar el control masculino o castigar comportamientos femeninos inaceptables. Asimismo, el deber de erradicar los estereotipos de género y transformar y modificarlos en la sociedad. Las implicancias penales nos sostiene esta recomendación que pueden constituir tortura, trato cruel, inhumano o degradante. Y interesante también, en relación a los delitos sexuales, esta recomendación 35 nos señala que debe de basarse en la falta de libre consentimiento y considerar las circunstancias coercitivas. Tenemos luego la recomendación número 31. Esta también es interesante en cuanto a, nos denominan los delitos de honor, los delitos denominados de honor. En relación a estos, nos señalan que son actos de violencia que se cometen de forma desproporcionada por parte de los familiares que consideran un determinado comportamiento supuesto o percibido que traerá deshonra a la familia, ¿no? En atención a ello, el comité considera que estos comportamientos son justamente prácticas basadas en violencia de género. Otro de las recomendaciones importantes para comentar corresponde a la recomendación número 25 del Comité de la CEDAW. Revisamos hace un momento sobre la igualdad sustantiva de facto y qué es lo que señalaba el párrafo 1 del artículo 4 de la CEDAW. Y aquí nos explica la recomendación número 25, el Comité de la CEDAW en esa recomendación. ¿Cuál es la finalidad de este párrafo 1? Por favor, doctor Olenka. La finalidad del párrafo 1 es acelerar la mejora de la situación de la mujer para lograr su igualdad sustantiva o de facto con el hombre y realizar los cambios estructurales, sociales y culturales necesarios para corregir las formas y consecuencias pasadas y presentes de la discriminación contra la mujer, así como compensarlas. Estas medidas son de carácter temporal. Digamos, por favor. Se indica expresamente del carácter temporal de dichas medidas especiales. Por lo tanto, no debe considerarse que esas medidas son necesarias para siempre. La duración se debe determinar teniendo en cuenta el resultado funcional que tiene a los fines de la solución de un problema concreto. Deben suspenderse cuando los resultados deseados se hayan alcanzado y se hayan mantenido durante un periodo de tiempo. El término especiales describe a las mujeres y a otros grupos, objeto de discriminación como grupos vulnerables y que necesitan medidas extraordinarias o especiales para participar o competir en la sociedad. Acelerar el logro de un objetivo concreto de igualdad sustantiva o de facto de la mujer. Gracias, doctora. Entonces, el Comité de la CEDAW en la recomendación número 25 nos explica un poco este inciso primero del artículo 4 de la CEDAW. Nos indica de que estamos hablando de medidas especiales de carácter personal que están destinadas a lograr la igualdad sustantiva, es decir, la igualdad de facto entre hombres y mujeres. Y nos sostiene de manera acertada, la discriminación de la mujer no mejorará
mientras las causas subyacentes de la discriminación contra ella y de su desigualdad no se aborden de manera efectiva. Pero hay un punto que estamos dejando en el aire que es importante que lo desarrollemos. Por un lado, tenemos que la Convención Belén do Pará nos señala que la violencia contra la mujer es basada en su género. Y por otro lado, hemos revisado que la CEDAW nos señala que la discriminación contra la mujer está basada en su sexo. Entonces, nos vamos a la pregunta del millón. Entonces, ¿se basa en razones de género o se basa en razones de sexo? ¿Qué dicen ustedes, doctores? ¿Es lo mismo género que sexo? ¿Por qué es que ambos tratados internacionales nos señalan que la discriminación contra las mujeres se basa en sexo, mientras eso nos señala la CEDAW, mientras la Convención Belén do Pará nos señala que se encuentra basada en su género? ¿Es lo mismo? Bien, el doctor Aldo Panduro nos señala efectivamente que no es lo mismo. El doctor Oncoy, no es lo mismo sexo, solo hay dos, mujer y varón. La doctora Edith nos señala es diferente. Así es, entonces vamos viendo que son conceptos distintos, ¿no? El doctor Llovera nos habla del enfoque de género. Y yo les pregunto entonces, ¿sexo y género son lo mismo? ¿Podemos equipararlos? ¿O podemos en todo caso señalar que tienen el mismo concepto? Bien. Bien, la doctora Tomanguillo, sexo es el aspecto biológico y género es el comportamiento social. Y ha dado en el clavo. Así es, son distintos. Muy bien. El doctor Ronald señala género es identidad. La doctora Hernández no es lo mismo. Bien, muy bien. Entonces vamos viendo. El doctor Asalde nos señala, gramaticalmente suena parecido, uno es identidad, el otro es comportamiento. Bien, entonces, muy bien, tenemos más o menos una idea en relación a que son distintos. Ahora vamos a ver entonces, vamos a irnos a los conceptos que nos brinda la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder tener más claro aún estos conceptos. Vamos a ver aspectos conceptuales para que tengamos bien claros los conceptos y a partir de allí analicemos de manera concisa este tema, ¿no? Bueno, recordar que según la recomendación número 25 del Comité de la CEDAW, la convención es un instrumento dinámico, ¿no? Vamos a los principios de Yogyakarta. ¿Qué son los principios de Yogyakarta? La Comisión Internacional de Juristas y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos desarrollaron una serie de principios jurídicos internacionales para la aplicación de la legislación internacional de los derechos humanos para dar respuesta a las violaciones basadas en la orientación sexual y la identidad de género. Y esta nos señala como concepto de orientación sexual y la identidad de género la siguiente. Por favor, doctora Olenka, si fuera tan gentil. Orientación sexual, la capacidad de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género, diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Identidad de género, vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, que podría o no corresponder al sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar la modificación de la apariencia o función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Gracias, doctora. Entonces acá vemos la diferencia de orientación sexual e identidad de género que nos señala los principios de Yogyakarta.
Y ahora veamos qué es lo que nos señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe Violencia contra las Personas LGBTI en América. Orientación sexual es independiente del sexo que le asignaron al nacer e independiente de su identidad de género. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que la orientación sexual constituye un componente fundamental de la vida privada de las personas y que existe una clara conexión entre la orientación sexual y el desarrollo de la identidad y el plan de vida de cada persona, incluyendo su personalidad y las relaciones con otros seres humanos. En conexión con ello, la Corte Interamericana ha establecido que la orientación sexual de una persona se encuentra ligada al concepto de libertad y la posibilidad de toda persona de autodeterminarse y escoger libremente las circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias opciones y convicciones. Sigamos, por favor. Expresión de género. Se refiere a la manifestación externa del género de una persona. La noción de aquello que constituyen las normas masculinas o femeninas correctas ha sido fuente de abusos contra los derechos humanos de las personas que no encajan o no se ajustan a esos modelos estereotípicos de lo masculino o lo femenino. Sigamos, por favor. Cisnorma- Cisnormatividad. Expectativa de que todas las personas son cisexuales o cisgénero, que aquella persona a la que se le asignó masculino o femenino al nacer se identifiquen de dicha forma siempre. Gracias. Entonces, esto vemos que nos señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe de Violencia contra las Personas LGBTI en América. Y ahora vamos a los conceptos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva número 24 del año 2017. Por favor, doctora. Sexo. Se refiere a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, a sus características fisiológicas, a la suma de las características biológicas que define el espectro de las personas como mujeres y hombres, o a la construcción biológica que se refiere a las características genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas, sobre cuya base una persona es clasificada como macho o hembra al nacer. En ese sentido, puesto que este término únicamente establece subdivisiones entre hombres y mujeres, no reconoce la existencia de otras categorías que no encajan dentro del binario mujer-hombre. Sigamos, por favor. Sexo asignado al nacer. Esta idea trasciende el concepto de sexo como masculino o femenino y está asociado a la determinación del sexo como una construcción social. La asignación del sexo no es un hecho biológico innato, más bien el sexo se asigna al nacer con base en la percepción que otros tienen sobre los genitales. La mayoría de las personas son fácilmente clasificadas, pero algunas personas no encajan en el binario mujer-hombre. Sistema binario del género-sexo. Modelo social y cultural dominante en la cultura occidental que considera que el género y el sexo abarcan dos y solo dos categorías rígidas, a saber, masculino-hombre y femenino-mujer. Tal sistema o modelo excluye a aquellos que no se enmarcan dentro de las dos categorías, como las personas trans o intersex. Género. Se refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre, y al significado social y cultural que se atribuyen a esas diferencias biológicas. Identidad de género. Es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar o no la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida, y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. La identidad de género es un concepto amplio que crea espacio para la autoidentificación y que hace referencia a la vivencia que una persona tiene de su propio género. Así, la identidad de género y su expresión también toman muchas formas. Algunas personas no se identifican ni como hombres ni como mujeres, o se identifican como ambos. Bien, gracias, doctora. Entonces vemos que en atención a los conceptos que hemos compartido, vemos que en principio hemos desarrollado varios conceptos, pero vamos a circunscribirnos a dos: sexo y género. En relación a sexo, vemos que se señala que este se refiere a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, que es más o menos lo que en la lluvia de ideas se nos señalaba por parte de una de las doctoras participantes. Y en relación a género, vemos que se refiere a las identidades, funciones y atributos
construido socialmente de la mujer y el hombre, y el significado social y cultural que se atribuye a estas diferencias biológicas. Entonces, ¿qué vemos? No es lo mismo. Siendo así, entonces, ¿en qué quedamos? ¿La violencia contra la mujer se basa en razones de género o razones de sexo? Y si profundizamos un poco, la recomendación número 19 del Comité de la CEDAW se nos señala que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación y está dirigida contra la mujer por ser mujer o le afecta de forma desproporcionada. Y en la recomendación número 28 se nos señala que realizando una interpretación sistemática, si bien la CEDAW nos alude a que la discriminación es por motivos de sexo, sin embargo, al interpretar sistemáticamente los artículos de la Convención, podemos notar que esta discriminación contra la mujer se basa en género. Y como hemos revisado antes, la recomendación número 35 nos señala que el término más preciso de violencia contra la mujer es violencia por razón de género contra la mujer. ¿Para qué? Para evidenciar un problema social, más que individual. Siendo así, entonces, el término más preciso es violencia por razón de género contra la mujer, conforme nos señala la recomendación número 35 del Comité de la CEDAW. Y vamos a revisar un poco algunos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso González y otras contra México, se nos señala que la violencia contra la mujer corresponde a aquella que está influenciada por una cultura de discriminación contra la mujer basada en una concepción errónea de su inferioridad y es una desigualdad de género arraigada en la sociedad. Se nos señala que es un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y que este corresponde a una cultura de violencia y discriminación basada en el género. En este caso, la Corte Interamericana nos alude a lo que son estereotipos de género y nos señala que estos corresponden a una preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían de ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. Y es a partir de allí que, teniendo en cuenta ello, es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes. Pero entonces, nos preguntamos ahora, ok, hemos comprendido que se requiere lograr la igualdad de facto, que estas medidas son medidas especiales de carácter temporal, como bien nos indica el inciso primero del artículo cuarto de la CEDAW. Hemos comprendido también que revisando los conceptos que se brinda, estamos hablando de que esta es una violencia que se encuentra basada en razones de género contra la mujer, que se utiliza como un término más preciso. Hemos revisado también las diferencias entre sexo y género. Y ahora nos preguntamos lo siguiente. Ok, significa que la mujer está en una posición discriminada con respecto a los hombres. Pero otra pregunta también que nos surge a partir de este análisis. Eso implica entonces que cualquier agresión dirigida a una mujer debe de presumirse realizada por razones de género. Es decir, es necesario que las razones de género se acrediten en un caso para poder señalar que hay violencia contra la mujer por razones de género, o solamente por el hecho de que se le ha agredido, ya se presume que el autor la ha agredido por razones de género. ¿Qué consideran ustedes, doctores? A ver, ¿dónde estamos? No necesariamente, así es, doctor Panduro, muy interesante. A ver, alguien.
¿Alguien desea señalar por qué es que, si es que consideran que debe de presumirse o debe de acreditarse? A ver, debe darse un análisis principalmente buscando la presencia de estereotipos de género en el caso. Muy bien, así es. Entonces, bien, ya que más o menos tenemos la lluvia de ideas, a ver, el doctor Juan señala que se está dando lectura. Sí, en realidad son términos, hay, doctor Juan, jurisprudencia y conceptos que requieren ser afianzados para poder diferenciarlos, porque como habrá podido notar, si no tenemos los conceptos bien afianzados de cómo se diferencian género, violencia, orientación sexual, identidad de género y demás, en realidad existe confusión, ¿no? Esto es necesario por cuanto lamentablemente no existe, no se tienen bien afianzados los conceptos y al no tener bien afianzados los conceptos, eso permite que haya confusión al utilizarlos, ¿no? Por eso particularmente yo soy de la postura que debemos de tener los conceptos bien internalizados y bien definidos para poder utilizarlos en la práctica, ¿no? Bien, bueno, seguimos entonces. Bien señala el doctor. La doctora Alejandra Cuadros debe de darse un análisis principalmente buscando la presencia de estereotipos de género en el caso. Bien, entonces, volvamos a lo que nos señala y efectivamente, si nosotros revisamos qué es lo que se indica, qué es lo que indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Peroso y otros contra Venezuela, ¿qué es lo que nos señala? En relación a los hechos relativos a hostigamiento y agresiones físicas y obstaculización a labores periodísticas en perjuicio de personas vinculadas al canal de televisión Globovisión, ¿qué es lo que nos señaló? Fundamento 295. La Corte considera necesario aclarar que no toda violación de un derecho humano cometida en perjuicio de una mujer conlleva necesariamente una violación de las disposiciones de la Convención Belén do Pará. ¿Qué es lo que nos indica? Aunque las periodistas mujeres hayan sido agredidas en los hechos de este caso, en todas las situaciones lo fueron junto con sus compañeros hombres. Y aquí resalto este punto. Los representantes no demostraron en qué sentido las agresiones fueron especialmente dirigidas contra las mujeres, ni explicaron las razones por las cuales las mujeres se convirtieron en un mayor blanco de ataque por su sexo. Miren qué interesante. ¿Esto qué significa? Tiene que acreditarse. Siguiente fundamento. Lo que ha sido establecido en este caso es que las presuntas víctimas se vieron enfrentadas a situaciones de riesgo y en varios casos fueron agredidas física y verbalmente por particulares. De esta manera, no ha sido demostrado que los hechos se basaran en el género o sexo de las presuntas víctimas. En efecto, ¿qué significa? Son medidas especiales de carácter temporal, pero que para que sean aplicables, tiene que acreditarse que efectivamente la agresión se haya producido por razones de género. Es decir, se tiene que acreditar que las razones por las cuales fue agredida la mujer sean por razones de discriminación estructural. Y esta postura que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Peroso y otros contra Venezuela no ha sido solamente en este caso. Vamos a ver que es una postura uniforme. En el caso Ríos y otros contra Venezuela también se señala lo mismo. Los representantes, fundamento 279. Los representantes no demostraron en qué sentido las agresiones fueron especialmente dirigidas contra las mujeres. No ha sido demostrado que los hechos se basaran en el género o en el sexo de las presuntas víctimas. ¿Eso qué significa entonces? Que no todas las agresiones contra la mujer deben presumirse realizadas por un móvil de género. Las razones de género tienen que acreditarse. ¿Por qué? Porque allí sí se vulneraría la igualdad ante la ley. Allí sí estaríamos hablando de la afectación al derecho a la igualdad, porque no puede presumirse en desfavor de la persona agresora
que hayan razones de género en su ataque si es que ello no se acredita, ¿no? De tal manera que esa es la postura que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a ello, ¿no? Entonces, si bien la violencia de género no se dirige a las mujeres debido a su género, se dirige, perdón, a las mujeres debido a su género, y como mencionábamos, las estructuras de poder basadas en la discriminación estructural contra ella, esto no es una presunción automática basada nada más en el sexo de la víctima, conforme señalábamos. No radica en que porque sea mujer inmediatamente se señala que ya se le ha agredido por género, sino que requiere un análisis del contexto, los estereotipos y las dinámicas de poder involucradas en el acto. De tal manera que la presencia de estereotipos de género en el acto mismo es una fuerte evidencia de la existencia de razones de género en la conducta. Siendo así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha señalado que las razones de género se acreditan. De esta manera es que no se afecta el principio a la igualdad ante la ley. ¿Y de dónde entonces nace? Primero aquí. Por esto es importante aplicar la perspectiva de género. Uno de los doctores señalaba al momento de la lluvia de ideas sobre la diferencia de género y sexo, aludía a la perspectiva de género. ¿Y esto qué implica? ¿Qué significa la perspectiva de género? ¿Qué ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la importancia de la perspectiva de género? En el caso Belis Franco contra Guatemala, nos señala que en los casos de violencia contra la mujer, la investigación penal debe de incluir una perspectiva de género. Y a partir de allí, nos indica incluso cuáles son, en el caso Velázquez Páez y otros contra Guatemala, tres aspectos fundamentales que en el caso concreto trajo como consecuencia la omisión de la falta del enfoque de género. En este caso, a partir de la falta del enfoque de género, se advirtió que se invisibilizaron las circunstancias previas a la muerte. Como segundo punto, la falta del enfoque de género invisibilizó la forma en que ocurrió la muerte. Y como tercer punto, la invisibilización de los hechos posteriores de la violencia presunta sexual, ¿no? Y estos tres aspectos nos señalan que se presentan como una posible reiteración de la violencia ejercida contra la víctima. De tal manera que la perspectiva de género nace de dónde, de las propias obligaciones de los estados parte, conforme nos señala el artículo 8 de la Convención Belén do Pará. Dentro de las obligaciones de los estados parte, podemos notar que en el literal B se nos indica modificar los patrones socioculturales de conducta de mujeres y hombres, incluyendo diseños, programas de educación formales y no formales, etcétera, contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros. Por eso es que si nosotros revisamos el artículo 3 de la ley 30.364, ya aterrizando más en la norma nacional, vamos a notar que la ley 30.364, que nace como resultado del reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y la recepción nacional de estos tratados internacionales, nos desarrolla la importancia del enfoque de género como el reconocimiento de la existencia de circunstancias asimétricas en la relación entre hombres y mujeres, construidas sobre la base de las diferencias de género. Tan importante es el enfoque de género o la perspectiva de género que la Corte Suprema ya ha señalado que en los casos de violencia sexual, en esta ejecutoria suprema, se nos alude a la 760-2020 Lima, se nos alude a que en la investigación y el juzgamiento de los delitos contra la libertad sexual debe de actuarse con perspectiva de género. Y no solamente en los casos de violencia sexual. También se nos señala
en el recurso de nulidad 398-2020 Lima, que en la investigación y juzgamiento de los delitos motivados en el género, es decir, no solamente los casos de violencia sexual, sino cualquier delito que tenga estas características de discriminación estructural, debe de adoptarse una perspectiva de género. Y es a partir de esta perspectiva de género que se nos señala que esto implica que realizar una investigación seria, imparcial y efectiva cuando se tomen conocimiento de actos que constituyan violencia contra la mujer. Entender que no resulta, este es un punto interesante, porque es algo que en muchas oportunidades al interrogar a las víctimas de violencia se olvida, ¿no? Entender que no resulta exigible que las víctimas manifiesten todos los presuntos maltratos sufridos. Las agresiones constituyen un episodio traumático para las víctimas. ¿Y esto qué significa? Que pueden haber algunas imprecisiones al recordarlas. En este sentido, la presencia de algunas imprecisiones no significa que las denuncias sean falsas o que los hechos carezcan de veracidad. Esto es importante porque en muchas oportunidades, al momento de interrogar a las víctimas de violencia, más aún cuando son menores de edad y cuando son hechos de violencia sexual, se pretende en el interrogatorio que precise el número de veces en que ha sido agredida sexualmente la víctima, que precise fechas, que precise circunstancias y en realidad para situaciones de hechos traumáticos, tal y conforme lo señala esta Ejecutoria Suprema, la Corte Suprema en esta Ejecutoria Suprema, a las víctimas se les dificulta recordar los hechos los que ha sido victimizada, ¿no? Entonces, este punto en relación a el enfoque de género y la perspectiva de género para poder comprender en los casos de violencia de género cómo es que existen dificultades para la víctima para poder verbalizar los eventos traumáticos, es importante tenerlos en consideración a la luz de esta Ejecutoria Suprema, ¿no? Vamos a ver que la Corte Suprema en este aspecto ha señalado en más de una oportunidad sobre el particular. ¿Qué más? Entender que la declaración de la víctima es crucial y que no se puede esperar la existencia de medios probatorios gráficos o documentales de la agresión alegada. Evidentemente son delitos clandestinos. Específicamente, la ausencia de evidencia médica no disminuye la veracidad de los hechos denunciados. Sin embargo, se debe hacer todo lo posible para colectarla, puesto que tiene un papel importante en las investigaciones. Recordemos que en los casos en los que hablamos de delitos clandestinos, la única prueba directa que en muchas oportunidades se tiene es la declaración de la víctima. En atención a los criterios señalados en el Acuerdo Plenario 2-2005 y 1-2011, evidentemente, para poder destruir la presunción de inocencia en los casos en los que existe en los casos de delitos clandestinos, lo que se requiere es reunir prueba periférica que se le dote de viabilidad o criterios de certeza a la declaración de la víctima, ¿no? Entonces es importante que bajo esa premisa, conforme nos señala la Corte Suprema en esta Ejecutoria Suprema, podamos notar que aplicando un enfoque de género podemos advertir la necesidad de tener en consideración estas asimetrías de poder para poder advertir y tener en consideración la importancia de esta perspectiva en este tipo de casos. Y es más, el relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, la participación de la mujer en la administración de justicia, nos recuerda la necesidad de erradicar los estereotipos de género de los que están plagados los tribunales y fiscalías y que se asuma la perspectiva de género como un deber ineludible del Estado. Para esto nos señala que la perspectiva de género es un método de razonamiento y análisis objetivo que identifique estas relaciones de poder en las relaciones interpersonales. Siendo así,
Entonces, si revisamos lo que nos señala el Ministerio de la Mujer en Política Nacional de Igualdad de Género en el informe aprobado en el año 2019, nos habla de discriminación estructural. Y esta discriminación estructural como el conjunto de prácticas reproducidas por patrones socioculturales y prácticas y discursos excluyentes violentos avalados por el orden social, debido al hecho biológico de ser hombres o mujeres. Entonces vemos aquí cómo es que ya habiendo revisado todos los conceptos y habiendo analizado cuáles son las diferencias entre unos y otros, ya vamos viendo cómo es que se vincula la violencia contra la mujer con la discriminación estructural y cómo es que ésta se encuentra basada en su género. A partir de qué manera las prácticas y discursos excluyentes se encuentran arraigados como patrones socioculturales por el hecho biológico de ser hombres o mujeres. ¿Esto qué significa? Los estereotipos de género no solamente perjudican a las mujeres, sino también a los hombres. Existen estereotipos de género que restan también derechos a los hombres y los ponen en una posición discriminadora. Ahora, evidentemente, sin embargo, cuando hablamos de violencia contra la mujer por razones de género, que se encuentra como práctica reproducida en estos patrones socioculturales, la violencia contra la mujer se encuentra vinculada en esta discriminación estructural, ¿no? Que bien nos indica la Política Nacional de Igualdad de Género, es masiva, sistemática y generalizada. Y está basada en que en una distribución desigual de poder entre hombres y mujeres que origina patrones socioculturales discriminatorios arraigados y tolerados socialmente. ¿Cómo se traduce en roles de género? Por ejemplo, normas y prescripciones que dicta la sociedad de lo que es el comportamiento femenino y masculino. Las mujeres suelen ser identificadas como madres, cuidadoras, dedicadas al ámbito doméstico, mientras los hombres son vistos como proveedores o económicos, proveedores económicos y jefes del hogar, y es en atención a estos roles de género que vamos a ver que se distribuyen los espacios y se atribuyen en razón de género los espacios a los hombres y espacios a las mujeres. Se identifica a los espacios públicos hacia lo masculino y los espacios privados hacia lo femenino. De tal manera también que incluso se brindan atributos o características de la personalidad. A lo femenino se le atribuye la emoción, la delicadeza, el sacrificio y la renuncia, y a lo masculino la objetividad, la fuerza, lo intelectual y la competencia. Bien, entonces, además del enfoque de género, que ya lo hemos revisado, ¿qué otros principios y enfoques rigen la ley 30.364? Recordemos que el objetivo de la ley 30.364 radica en la prevención, erradicación y sanción de toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado de las mujeres por su condición de tales. Y dentro de los enfoques, bueno, hemos ya revisado el principio de igualdad y no discriminación, por lo que ya no lo vamos a desarrollar en atención a que lo hemos analizado como uno de los primeros principios que tocamos. Pero interesante que dentro de los principios vamos a ver también el principio del interés superior del niño. ¿Y qué es lo que nos indica el artículo segundo? En todas las medidas concernientes a las niñas y niños adoptadas por instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos se debe tener en cuenta, en consideración primordial, el interés superior del niño. Pero para poder comprender el interés superior del niño, vamos a irnos a la ley especial. El artículo segundo nos recuerda que es un derecho, un principio y una norma de procedimiento. Otorga al niño el derecho que se considere de forma primordial su interés superior. Y esto es lo que lo vincula a los derechos humanos.
Los parámetros para la aplicación nos lo señala la ley 30.466. Es de carácter universal, reconoce a los niños como titulares de derecho, se encuentra dentro de la naturaleza y el alcance globales de la Convención de Derechos del Niño y tiene efecto a mediano y largo plazo de las medidas relacionadas con el desarrollo del niño. ¿Por qué es importante el interés superior del niño? Porque estamos hablando de personas que se encuentran en una condición de vulnerabilidad etaria. El artículo cuarto, inciso segundo del reglamento de la ley 30.364 nos señala que son personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad, aquellas que por razón de su edad, entre otros, tienen especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos. Y acá he resaltado orientación sexual porque en breve vamos a, dentro de los enfoques, vamos a desarrollar el enfoque de la interseccionalidad, ¿no? Que también es importante. ¿Por qué? Porque por orientación sexual también existe discriminación. Bien, entonces, dentro de los principios rectores también tenemos el principio de debida diligencia, que lo hemos visto en breve, y nos señala el artículo segundo incluso que deben de imponerse sanciones a las autoridades que cumplan este principio. Y bueno, este principio ya lo hemos revisado, así que vamos a irnos a el enfoque de la... Antes de esto vamos a tocar el enfoque, dos principios rectores. El principio de intervención inmediata y oportuna, esto es la actuación sin dilación, y el principio de sencillez y oralidad, esto es considerar el mínimo formalismo. Este es el que ya hemos visto. En relación al principio de razonabilidad y proporcionalidad, vamos a quiero resaltar una parte. En relación a este principio, la ley nos señala que la adopción de las medidas deben de adecuarse a las fases del ciclo de la violencia. ¿Esto qué significa? La violencia tiene fases. Esto es, no estamos hablando de solamente una agresión, o es que estamos hablando de un fenómeno que tiene características de gravedad. Hemos visto al inicio, cuando revisábamos juntos la recomendación número 35, cómo es que se le vinculaba la violencia con la tortura y malos tratos. Y se nos señalaba que la violencia doméstica tenía esas características de ser también sistemática, ¿no? Y esto nos lleva entonces a la ciclicidad, al modelo del ciclo de la violencia. Vamos a ver que la violencia denota gravedad no solamente porque es una simple agresión, sino porque cuando hablamos de violencia que se produce en el ámbito doméstico, tiene determinadas características que lo dotan de especial gravedad. Y es que la violencia es un contexto constituido por etapas cíclicas e intermitentes e intensas explosiones de ira y luego demostraciones de afecto a manera de manipulación. Es por eso que dada esta situación grave en la que se encuentra la víctima en este fenómeno que se encuentra constituido por situaciones no solamente cíclicas, sino también que van en escalada, que el Estado interviene y se señala que tiene el interés público en poder ingresar a lo que antes era un espacio privado, ¿no? Es lo que se le denomina, en atención a ello, una trampa psicológica. Este es el vínculo de dependencia entre víctima y victimario, en el que la víctima justifica la violencia con la dependencia y no se percata del contexto hasta que éste se le sobredimensiona. ¿Qué vemos aquí? Son tres etapas. El de aumento de tensión, que
se caracteriza porque las agresiones son leves y poco frecuentes, la víctima trata de evitar las agresiones y el agresor lo toma como la aceptación de su autoridad. La explosión de tensión en esta segunda etapa es muy importante porque usualmente en esta segunda etapa de explosión de tensión es cuando las víctimas denuncian los hechos. Se caracteriza por la pérdida del control de la situación que da paso a un incidente agudo de agresión física, psicológica, sexual o patrimonial, ¿no? Ojo, los episodios se vuelven constantes si la mujer entra en un proceso de indefensión aprendida. ¿Qué es la indefensión aprendida? Es la creencia de que la persona, la víctima, haga lo que haga, no puede salir de la situación. Entonces, ¿qué sucede? Deja de defenderse, ¿no? En ese tipo de situaciones, las víctimas ya se encuentran en una situación no solamente de desventaja, sino en real riesgo, ¿no? Y el arrepentimiento. El agresor siente temor de perder a la víctima y expresa arrepentimiento con muestras de cariño, regalos, pide perdón, promete cambiar y trata de compensar a la víctima. Ahora, díganme ustedes, si estamos ante una dinámica que tiene estas características, ¿no se justifica entonces el deber estatal de debida diligencia? ¿No se justifica entonces que hablemos y comprendemos por qué es que el informe, la recomendación número 35 nos señala que en los casos de violencia doméstica pueden incluso equipararse a tortura? No solamente por el quantum de la lesión, ¿no? Es decir, el número de lesiones o el número de lesiones o la gravedad de las lesiones que tiene la víctima, sino esta dinámica coercitiva que va destruyendo sus derechos humanos de manera paulatina y la pone en una situación de riesgo. Importante señalar que cuando se establece la ciclicidad en una relación interpersonal, no se requiere el enfoque de la exigencia de lesiones físicas anteriores o denuncias anteriores. En algunas oportunidades, quienes critican la postura del ciclo de la violencia para poder comprender la magnitud de la gravedad de este fenómeno criminal, señalan que se está exigiendo que existan lesiones anteriores a la víctima, pero ello no es así porque el artículo octavo de la ley 30.364 nos señala que no solamente la violencia física es por la que puede el agresor someter a la víctima, también existe la violencia psicológica, la violencia patrimonial, económica y sexual, ¿no? Cuando hablamos de la explosión de tensión, esta etapa de agresión como incidente agudo, no solamente hablamos de una agresión física. En la explosión de tensión, el fin del agresor es someter a la víctima mediante el pánico, pero no siempre va a causar lesiones. Puede incluso gritar de una forma en la que logre someter a la víctima con miedo, humillarla, romper los objetos, tirar puñetes a la pared, incluso para poder lograr hacerle entrar en pánico, la invasión del espacio personal para amedrentarle, etcétera, incluso el acoso, ¿no? Todas estas son eh, situaciones que no necesariamente se traducen en una agresión física a la víctima como lesión. El objetivo del agresor en ese tipo de situaciones es someter a la víctima mediante el pánico, creándole todo un contexto coercitivo en el que la víctima está completamente anulada en su voluntad. Por eso es que hablamos de casos que son considerados como tortura y malos tratos por la recomendación número 35 del Comité de la CEDAW. Por eso es que se justifica que intervenga el Estado en este tipo de situaciones y por eso es que se puede determinar la necesidad de actuar con el deber estatal de debida diligencia, ¿no? Bien, felizmente todavía tenemos tiempo. Muy bien, entonces la ciclicidad se encuentra reconocida en la jurisprudencia, sí. El Acuerdo Plenario 9 de 2019 nos habla de recabando lo señalado en la recomendación número 1 del MESECBI, nos indica que cuando hablamos de violencia contra las mujeres,
esta violencia es constante, la conducta del agresor en la situación de convivencia puede suceder en cualquier momento y ser detonada en cualquier circunstancia. Entonces, esto lo vemos aparejado con esto, ¿no? Este aumento de tensión va creciendo hasta la explosión de tensión, ¿no? Luego viene ese desinfla, luego el arrepentimiento y así de manera cíclica. Por eso es que se nos señala esto respecto a que puede ser detonada en cualquier circunstancia, pero forma parte de un continuum de violencia, donde se podría precisar el inicio, pero no el fin de la situación, ¿no? Entonces vemos que la agresión es solamente una forma dinámica de lograr el sometimiento de la víctima. El carácter cíclico de la violencia en la vida cotidiana familiar determinan el deber estatal, que es lo que hemos visto, el deber estatal de debida diligencia. Esto que hemos revisado, que nos señala el Acuerdo Plenario 9 de 2019 en el Fundamento 41, vemos que es lo mismo que acá se parafrasea la recomendación número 1 del Comité del MESECBI sobre legítima defensa y violencia contra las mujeres. Y si revisamos en efecto el informe número 1 sobre legítima defensa y violencia contra las mujeres, nos hablas de este tipo de dinámicas y la importancia de comprender la violencia de género no como hechos aislados, sino como un contexto continuo y cíclico, ¿no? Que va en escalada. Bien, todavía nos quedan unos minutos para poder hablar un poco sobre el enfoque de interseccionalidad, que también es importante. El enfoque de género, que ya lo hemos visto. El enfoque de integralidad, que se refiere a la violencia contra las mujeres y de qué manera constituyen estas múltiples causas y factores. Y este de aquí, el enfoque de interseccionalidad. ¿Qué es el enfoque de interseccionalidad? Se reconoce que la experiencia de las mujeres que las mujeres tienen de la violencia se ve influida por factores e identidades como su etnia, color, religión, opinión política o de otro tipo, orientación sexual, entre otros. Si revisamos recomendaciones del Comité de la CEDAW, vamos a ver que en la recomendación número 25 del Comité de la CEDAW se nos señala que las mujeres pertenecientes a algunos grupos, además de sufrir discriminación por el hecho de ser mujeres, también pueden ser objeto de múltiples formas de discriminación. ¿Qué es lo que le denomina la recomendación número 25? Discriminación múltiple contra la mujer. De la misma manera, la recomendación número 28 del Comité de la CEDAW nos alude a que existen formas entrecruzadas de discriminación en atención a distintas vulnerabilidades que tiene la mujer. La discriminación contra la mujer, nos señala, por motivos de sexo y género, está unida de manera indivisible a otros factores que afectan a la mujer, como la raza, el origen étnico, la religión, las creencias, salud, estatus. Vean que aquí podemos notar que se nos señala de la misma manera que el reglamento de la ley 30.364 en el artículo 4, ¿no? Personas que tienen condiciones de vulnerabilidad. Y esto vemos que se nos señala de la misma forma. Importante porque en el caso Vicky Hernández contra Honduras, al momento de analizar este enfoque de interseccionalidad, se indicó en este caso, se indicó en mayoría que la Convención Belén do Pará se aplicaba a las mujeres trans. Se señaló que al momento en el que el artículo 9 de la Convención Belén do Pará señala las distintas formas de vulnerabilidad, se indica entre otras, ¿no? Y que cuando se alude a entre otras puede incluirse dentro de estas la identidad de género. Ahora, ¿qué es la identidad de género? Hemos revisado que es la forma en cómo se percibe la persona. De tal manera que en atención a la identidad de género, a cómo se percibe la persona, es que se señaló que al momento de tratarse de una mujer trans,
esta le corresponde el análisis de forma interseccional en atención a su vulnerabilidad porque corresponde también a una violencia basada en género. Vean qué interesante. Y esto porque hemos visto que el artículo 4 del reglamento nos señala que personas en condición de vulnerabilidad son aquellas que se encuentran con dificultades para ejercer con plenitud sus derechos y entre una de estas dificultades vemos la que nos indica el reglamento a la orientación sexual. Entonces, el enfoque de interseccionalidad reconoce que las personas no experimentan la discriminación o la violencia de forma aislada, sino que múltiples identidades sociales, o bien, como señalaban también, como veíamos también en un momento, vulnerabilidades, condiciones de vulnerabilidad, tales como género, etnia, edad, orientación sexual, discapacidad, estatus económico, nacionalidad, se entrecruzan o intersectan creando ¿qué? Experiencias únicas de opresión o privilegio. Estas formas de interseccionalidad pueden generar formas compuestas de discriminación que son más complejas aún que la suma de sus partes. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Una mujer indígena, lesbiana, de bajos recursos económicos y que vive en una zona rural y remota de la Amazonía peruana. Si aplicáramos solamente un enfoque que solo considera una dimensión, podríamos decir, uno, si aplicamos solo género, señalaríamos es una mujer, por lo tanto, enfrenta machismo. Si aplicáramos solo etnia, el enfoque de interculturalidad, señalaríamos es indígena, por lo tanto, enfrenta racismo y discriminación cultural. Si es que aplicáramos solamente la orientación sexual, señalaríamos que es lesbiana, por lo tanto, enfrenta homofobia. Si es que solo interpretamos en atención a la clase social o geografía, señalaríamos que es pobre y que vive en una zona rural, por lo tanto, enfrenta barreras de acceso a servicios y oportunidades. Pero si nosotros comprendemos el enfoque de interseccionalidad que nos permite entender estas distintas sumas de opresiones, vemos que la interacción de todas estas identidades crea una forma de discriminación y vulnerabilidad específica, pero mucho más compleja. Por ejemplo, el acceso a la justicia. Si es víctima de violencia de género, podría enfrentar no solamente las barreras comunes de ser mujer, sino también por su condición indígena, podría significar que no habla español con fluidez y que no confía en las instituciones estatales por algún historial de discriminación. En cuanto al acceso a la salud, si necesita atención médica, además de las barreras generales de acceso en zonas rurales, podría enfrentar discriminación también. Entonces, bajo toda esta perspectiva, podemos entender que el enfoque de interseccionalidad exigiría que cualquier política o programa destinado a apoyar a esta mujer no la trate de una forma genérica, como una mujer de manera genérica, ni una persona indígena genérica, ni una persona LGBTI genérica, sino que estamos hablando de qué manera estas múltiples identidades se entrecruzan y amplifican las experiencias de discriminación que requiere un enfoque que permita comprender de qué manera estas distintas vulnerabilidades le afectan. Bien, doctores, eso es todo por mi parte. Yo espero sinceramente que la información que les he compartido les sea de utilidad y bueno, si es que tienen alguna pregunta, estoy dejando el espacio de 4 minutos para poder absolverla y espero pues que la información que les he compartido sea no solamente útil, sino que se pueda evidenciar cómo es que realmente a partir de este fenómeno cultural, que no solamente termina siendo un fenómeno cultural, sino también criminal a partir del enfoque de tortura y malos tratos, se pueda comprender que estamos hablando de la afectación de derechos humanos. Muchas gracias.